Queremos saludar a las personas que nos visitan a través de las redes sociales. Mi nombre es Gustavo Aguilar, por la misericordia del Señor, el pastor de la iglesia Casa del Pan. Y en esta mañana queremos invitarles a que abran sus Biblias en el libro de Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Hoy vamos a continuar con un mensaje que estuvimos desarrollando hace 8 días en relación al servicio, lo que es el ministerio, cómo se le sirve al Señor. Así que hoy vamos a estar desarrollando un poco este tema que comenzamos hace 8 días, decíamos. Por tanto, es la segunda parte lo que vamos a ver, Efesios capítulo 2. Yo leo de la Reina Valera contemporánea, así que si usted quiere seguir la lectura tal cual está ahí, puede leer esa misma, o también la versión que usted tenga puede servirle. Efesios capítulo 2, vamos a leer del versículo 1 en adelante. Dice: a ustedes Él les dio vida cuando aún estaban muertos en sus delitos y pecados, los cuales en otro tiempo practicaron, pues vivían de acuerdo a la corriente de este mundo y en conformidad con el príncipe del poder del aire, que es el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos, todos nosotros también vivimos en otro tiempo. Seguíamos los deseos de nuestra naturaleza humana y hacíamos lo que nuestra naturaleza y nuestros pensamientos nos llevaban a hacer. Éramos por naturaleza objetos de ira como los demás. Pero Dios, cuya misericordia es abundante, por el gran amor con que nos amó, nos dio vida juntamente con Cristo, aun cuando nosotros estábamos muertos en nuestros pecados. La gracia de Dios nos ha salvado. Y también junto con Él nos resucitó y asimismo nos sentó al lado de Cristo Jesús en los lugares celestiales para mostrar en los tiempos venideros las abundantes gracias, las abundantes riquezas de su gracia y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Ciertamente la gracia de Dios los ha salvado por medio de la fe. Esta no nació de ustedes, sino que es un don de Dios, ni es el resultado de las obras para que nadie se vanagloríe. Nosotros somos hechura suya, hemos sido creados en Cristo Jesús para realizar buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que vivamos de acuerdo con ellas. Muy bien, veíamos en la primera semana un poco acerca de las generalidades de lo que es servirle al Señor, es decir, la definición de esto, cuál es el lugar en las Escrituras, y veíamos cómo a la luz de este texto se nos muestra aquí que cuando Dios hizo lo que hizo a través de Jesucristo, pues Él viene a generar 3 cosas en la iglesia. Podemos verlo como 3 ejes. Hablábamos de una transición, una transformación, y también esto es conducente a un propósito. ¿De qué estamos hablando? Haciendo como un pequeño repaso. El Señor nos pasa, dice, de las tinieblas a la vida. Dice que estábamos bajo el control del príncipe de la potestad del aire. Entonces nos muestra que espiritualmente nosotros estábamos bajo un dominio, había una corriente la cual nosotros no nos percatábamos que ejercía una influencia en nosotros. Y producto de esto, y al estar muertos espiritualmente y no tener la operación del Espíritu trabajando en nosotros, pues hacíamos lo que nuestra vieja naturaleza quería. Básicamente, en un sentido, éramos como conducidos, ¿cierto? De manera inconsciente. Por eso que opera allí afuera en el mundo, por eso que conduce y que maneja la sociedad. Nosotros también estuvimos así en otro tiempo, ¿cierto? Pero Él entonces nos pasa por una transición, nos pasa de muerte a vida, colocando el Espíritu de Dios en nosotros, y en ese momento, digamos que nuestro radar espiritual se activa y comenzamos a ser conscientes de esa marea invisible, a darnos cuenta de que hay algo que opera allá afuera y que también nos influye a nosotros, pero que a través del Espíritu de Dios podemos resistirlo, y que hay algo más que ocurre y es una transformación. El Espíritu de Dios comienza a transformarnos, hay una santificación. Dios comienza a polarizar nuestra mente, emociones, todo nuestro ser y ulteriormente nuestra voluntad para que se sujete a la suya. Amén. Hay una transición, hay una transformación, y esto no se queda ahí. Hay un punto y seguido. Él nos comenta aquí en la palabra que es para que la iglesia, dice en el versículo 7, para mostrar en los tiempos venideros las abundantes riquezas de su gracia. Es decir, Dios nos sacó de donde estábamos, nos transforma y continúa haciéndolo para que la iglesia haga algo. Amén. Dígale al que está al lado suyo: Dios te rescató
por un propósito. Dios te rescató para algo. El Señor te sacó de ese lugar para que entonces nosotros le sirvamos a Él y esto lo hagamos de una manera específica. Veíamos cómo hace 8 días servirle a Dios es un mandamiento también. Entonces nos damos cuenta que cuando el ser humano cae y peca en Adán, el primer Adán, pues básicamente hay esta separación del hombre con Dios y pierde su propósito en la tierra. El hombre básicamente se vuelve como un animal. Nace, crece, se reproduce y muere, pero está desvinculado del propósito de Dios. El Señor comienza a acercarse en la historia de la salvación a personas específicas y a reconectar ese propósito con la humanidad. Se acerca a Noé, se acerca a Abraham, posteriormente se acerca a la descendencia de Abraham, viene a Moisés y el propósito de salvación, esa historia comienza a avanzar en la humanidad. Cuando llega el postrer Adán, es decir, Jesucristo, Dios abre la salvación a la comunidad internacional y entonces cada uno de nosotros somos reconectados con el propósito de Dios. ¿Quién dice amén? Y ese propósito nos damos cuenta no solamente es servir en una iglesia, es el ser conscientes de que todo lo que Dios ha colocado en nosotros, sus dones, talentos, llamado, actividades, su trabajo natural, sus hijos, su familia, usted es un socio con Dios en esta tierra para tocarlos a ellos. Por eso veíamos cómo servirle a Dios no solamente es entre 4 paredes. Le sirves a Dios en tu trabajo, Dios colocó a Adán en la tierra y lo puso a labrarla, ¿cierto? Todo lo que hacemos dice que tiene que hacerse con excelencia como para el Señor, hasta educar a nuestros hijos. Todo eso en un sentido es servirle a Él. Para eso Dios puso al hombre en la tierra, para que la cuidara, la manejara, la administrara de una manera sabia y esa es su tarea aquí. Pero ahora en Cristo Jesús no solamente venimos a ser reconectados con ese propósito original, sino que también la iglesia viene a ser la embajada de Dios en la tierra. Y como cualquier embajada y representación que existe, tiene un mensaje, tiene tareas, tiene actividades que tiene que conducir y nosotros entonces como hijos de Dios nos percatamos que sí le servimos a Él en cosas naturales, que en un sentido hay una influencia espiritual a través nuestra, pero que además el Señor nos envía como sus obreros a llevar el mensaje de salvación allá afuera. Y aquí es donde nosotros nos ponemos entonces la camisa de ministros de Dios para entender qué nos ha llamado Dios a hacer. Y de eso vamos a estar hablando en este día. Se puede servir tanto a Dios allá afuera, en lo natural, y se puede servir a Dios claramente dentro de la iglesia. Hoy nos vamos a enfocar entonces en este aspecto, cómo servirle a Dios, cómo se lleva a cabo el ministerio. Los principios que vamos a aprender, descubriremos que son útiles tanto aquí, a lo interno, como también en lo que hacemos allá. Amén. Entonces, ¿qué vamos a ver? Vamos a darnos cuenta que hay una preparación para el ministerio. El ministerio no es simplemente como que yo me suscribí a cierto canal en YouTube y ya le voy a servir a Dios. Para servirle a Él no se hace bajo mis propios términos. Dios no es un Lego que yo lo configuro y lo hago como yo quiero. Él se define a sí mismo. Hay una manera para servirle a Él. El ministerio entonces tiene requisitos. Vemos que el maestro invirtió 3 años en preparar 12 hombres para que después ellos fuesen a hacer lo que Él los había mandado. Entonces, antes de abordar la enseñanza de pleno y lleno ya, queremos abordar algunas preguntas que a veces las personas nos hacen. Y es, bueno, ¿quiénes pueden servir a Dios en la iglesia? Pensemos aquí, la iglesia Casa del Pan. Bueno, claramente los miembros activos que hay en la iglesia. Y al decir miembros activos nos referimos a personas que tengan un mínimo de 6 meses de estar acá. Que además de esto hayan llevado un discipulado para poder nivelarnos en asuntos de doctrina, para poder honrar lo que estamos diciendo, de una preparación para el ministerio, y entonces después de eso poder tener una conversación acerca de cuáles son sus intereses, qué le gustaría a usted hacer, y entonces comenzar pues a servirle al Señor. Puede acercarse a nosotros, a los líderes en la iglesia y tener esta conversación para realizarlo. Y les decíamos también que no se limite a lo que usted se siente cómodo. Dios lo puede llamar a usted a servirle a algo en lo cual usted nunca se ha visto tal vez realizándolo. No se limite solamente a eso. Ore primero. Pídale al Espíritu de Dios que abra su mente para que usted pueda entonces de pronto detectar en qué cosas el Señor lo quiere utilizar. ¿Qué no se requiere? Empecemos ahorita. ¿Qué no se requiere para servirle al Señor? Vea, no se requiere ser perfecto o casi un ángel para servirle a Dios.
A veces las personas dicen, pero es que pastor, yo soy tan pecador y yo hago tantas cosas y yo no puedo servirle a Dios. Bueno, es cierto, todos somos pecadores, todos tenemos esta humanidad caída, mas cuando venimos al Señor, Él comienza a trabajar en nosotros y ayudarnos a vencer sobre nuestro viejo hombre, sobre las operaciones de las tinieblas, y eso no se va a acabar mientras estemos aquí en la tierra. Vamos a luchar con esto. Lo que sí tiene que darse es que usted venga a tener victoria sobre estas áreas. Y cuando eso ocurre, usted puede servirle al Señor, tiene que hacerlo. Y se va a dar cuenta que en el caminar, en el servirle a Dios, va a haber batallas, va a haber luchas contra usted mismo, porque claramente usted y yo no podemos darle nada a la gente. El que hace es Dios, el que les da es el Señor. Y para que eso ocurra, Él tiene que pasar por este estuche, ¿sí? Y así como cuando un bebé va a nacer en una mujer, y aquí nos puede contar Valeria que ahí están con su gran bendición, ¿verdad? No es fácil, hay un peso, hay una carga. Pablo habla de los dolores de parto, ¿verdad? Para que sea formada una iglesia. Verdaderamente servirle a Dios a veces lleva una carga espiritual. Tiene que procesarse vida en usted y en mí, y eso no es como muy sencillo en ocasiones. Lleva su sobrepeso espiritual para poder hacerlo, pero la gracia del Señor nos asiste. Amén. Entonces no lo hacemos según nuestras propias capacidades, lo hacemos asistidos por el poder del Espíritu de Dios. Entonces no se requiere ser perfecto, lo que se requiere es disponerse y permitir que Dios trabaje en nosotros. ¿Qué más no se requiere? Tener mucho tiempo libre. Hay personas que nos dicen, pastor, es que yo estoy muy ocupado y no tengo tiempo para servirle al Señor. Bueno, bienvenido al club, hermano. El Señor nunca en la iglesia llamó a una persona desocupada. Siempre a todos los que llamó estaban haciendo algo. Usted ve que Él se acercó a Eliseo en la 12ª yunta de bueyes. A los pescadores con las redes, dejen las redes. Y no implica que Dios lo mande a usted a salir de sus labores naturales, pero sí a que haga un buen uso del tiempo, que lo administre bien para servirle al Señor. Siguiente, tampoco requiere que usted se sepa toda la Biblia. Es ideal que usted continúe preparándose y se disponga y la lea poco a poco, la lea toda, la lea varias veces. Es bueno leer la Biblia, ¿cierto? Para eso vinimos aquí, para aprender. Ella es la que nos va a dar las herramientas, pero no necesita sabérsela toda como tal. Entonces, ¿dónde o cómo empezamos a servirle al Señor? Se requiere una preparación. Entonces repita conmigo, hay una preparación para el ministerio. Hay una preparación. Y vemos lo que nos dice Hechos al respecto de esto. Hechos capítulo 1, versículo 8 dice lo siguiente: pero cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, recibirán poder. Y vamos a hacer una pausa ahí. ¿Para qué se le suministra poder a cualquier dispositivo en esta tierra? Para que funcione, ¿cierto? Usted puede tener el mejor dispositivo, hablemos de una laptop, una licuadora, un carro, necesita potencia, combustión, poder para que todas las capacidades que ese dispositivo, vehículo, electrodoméstico, lo que sea que usted tiene, exploten y se desarrollen. Y lo mismo ocurre en nosotros. Y hago énfasis en lo que dije antes. Nosotros no le podemos dar nada a la gente. Nada, usted puede ser muy inteligente, muy amoroso, usted me puede decir, vea pastor, yo hago un queque de chocolate que usted ni se imagina. Bueno, necesito comprobarlo, primero que todo. Pero siguiente, el queque de chocolate no va a salvar a la gente. Usted puede hacer un café con ese queque y le va a llegar la gente a la casa, pero después de ahí necesitamos la palabra y el Espíritu de Dios trabajando a través de nosotros. Y es importante que reflexionemos en esto, porque como humanos tendemos la tendencia a recaer en nuestras capacidades, en el entretenimiento. El ministerio no es un entretenimiento. Nosotros no traemos a la gente aquí para que se divierta y socializar, aunque eso también es parte de, los traemos aquí para que escuchen el mensaje del Evangelio. Y ese predicado bajo el poder y la unción del Espíritu Santo. El apóstol Pablo dijo, el Evangelio de Dios es poder. ¿Para qué? Para salvación. Quiere decir que cuando nosotros estamos ahí sentados o la gente llega, cuando se predica la palabra de Dios, hay algo que ocurre a nivel espiritual que hace que el espíritu del hombre se percate que no está bien y que necesita un Salvador. Y es en ese momento donde dice Jesús, tome el control de mi vida. Señor, le rindo mi alma. Y ya como salvos, el Espíritu de Dios nos muestra en qué áreas nosotros necesitamos de Él y continuamos trabajando. Algunos se sienten familiarizados con eso, ¿cierto?
Hemos tenido esa experiencia porque es el Espíritu de Dios trabajando a través de nosotros. Entonces necesitamos poder. Y vea si es necesario que cuando esto fue dicho por el Señor a los discípulos, Él les dijo, vea, quédense aquí. No se muevan de este lugar en Jerusalén. No vayan a hacer lo que por estos 3 años les he estado diciendo que deben, hasta que ustedes sean revestidos de poder de lo alto. Cuando el Espíritu de Dios viene a nosotros, nos llena, nos transforma y comienza esa dinámica que a lo interno Dios comienza a transformarnos. Y ese punto justamente, esa transformación que el Señor hace en nosotros, es lo que nos capacita para servirle. Eso es lo que trastoca nuestras emociones, nuestra personalidad, nuestra mente. Dios comienza a operar en nuestras estructuras mentales, a darnos una cosmovisión de la vida diferente, a mostrarnos qué es lo que para Él es valioso, y entonces nosotros podemos hablar como Él habla. Dios comienza a encarnarse en nosotros para poder servirle. ¿Estamos aquí? Esa capacitación del Espíritu de Dios va a hacer que usted y yo podamos vivir una vida cristiana, que para poder hacerlo necesitamos morirnos. Usted me puede decir, pastor, si yo tengo una personalidad que usted no se imagina. Vea, yo nací y vea, desde que a mí me recibieron, las sábanas que venían eran de lino especiales. Yo soy pastor, esta personalidad mía le va a servir al Señor. Bueno, hermano, esa personalidad estoy seguro que le va a servir a Él cuando se muera. ¿Sí? Cuando usted esté puesto en ese madero y usted se haya muerto, entonces de esa muerte que fluye, vida, dice la Escritura. Necesitamos morirnos porque nosotros no podemos darle nada a nadie. Es el Espíritu de Dios el que da poder. Vea que cuando Jesús fue puesto en ese madero y dice que su costado fue abierto, lo que salió de ahí fue agua y sangre. Y de ese costado lo que salió fue vida y redención para nosotros, como iglesia, de la muerte de Él. Así que de la muerte del Señor en nosotros lo que va a salir es vida. Y es una experiencia que va a atravesarnos y va a estar con nosotros durante todo el tiempo que estemos en esta tierra. Necesitamos morir. El Espíritu de Dios viene. Dígale al que está a la par suya, tenemos que morirnos. Hay que morirse. Vea, el Señor no le sirve cristianos que estén cómodos con su humanidad. Vea, eso no sirve. Usted necesita morirse para que el Espíritu de Dios haga en usted y en mí. Y cuando eso ocurre, entonces el Espíritu va a empezar a transformarnos. Entonces, hay una capacitación. El servicio o el ministerio cuenta con requisitos establecidos por Dios, parámetros que Él mismo ha definido. No intente usted ponerle sus parámetros a Dios. Vea, Señor, yo le voy a servir y esta es la forma en la cual le voy a servir. A Dios no se le imponen las cosas. Él es el que llama, Él es el Señor. No le diga usted a Dios cómo hacer las cosas. Los discípulos cayeron en ese error un montón de veces y el Señor les mostraba otra alternativa superior para hacerlo. En muchísimas ocasiones. Vea, por ejemplo, cuando el Señor alimenta a aquella multitud, los 5,000, y ya era tarde. Imagínense, 5,000 personas, un culto con 5,000 personas. Y ya era de noche, Jesús había predicado de todo lo que Él siempre hace. Los discípulos seguramente estaban cansados y diciendo, ya Jesús, ya, córtela, ¿verdad? Ya es tarde, ya es de noche, y se acercan y le dicen, vea Jesús, ya la gente está cansada, ya se está oscureciendo, despida a la gente que se vaya para sus casas. Y viene esa respuesta, esa diosada del Señor, ¿verdad? Que muchas veces lo deja a uno confundido un poco y también enseñado, y les dice, aliméntenlos ustedes, porque tienen hambre y son 5,000 y no hay un price más cerca, no hay nada. ¿Cómo? Bueno, buscando en el Señor el poder de Él para ver cómo solucionar las cosas. Dios tiene esa manera sobrenatural de hacer con nosotros, en las cuales muchas veces a nivel natural queremos servirle a Él y le brindamos ideas, pero Él tiene una solución mucho mejor para hacerlo. ¿Cómo las vamos a descubrir? Teniendo comunión con Dios. Y eso nos lleva al primer punto y requisito para usted poder servirle a Él. Necesitamos depender del Espíritu Santo. ¿Sí? Y cuando digo depender es una palabra que yo no sé si a usted, pero a mí no me gusta, pero para nada. A uno le dicen, hay que depender de tal cosa, es que estamos esperando la respuesta de tal proveedor, hay que depender de tal persona, y eso al ser humano, yo no sé usted, pero yo soy como alérgico a las dependencias. ¿Sí? Pero en Cristo tenemos que aprender a depender de Él y también depender del cuerpo. Somos un cuerpo,
cuerpo, tenemos que aprender a estar integrados. Necesitamos como seres humanos combatir esa humanidad nuestra que no nos gusta depender, porque en Él hay que hacerlo. Hay que tener dependencia del Espíritu de Dios. Veámoslo en la persona que mejor nos lo puede enseñar, en Jesús. Juan 5:19. Entonces Jesús les dijo, de cierto les digo, el Hijo no puede hacer nada por sí mismo. Y hagamos una pausa ahí. ¿Quién estaba hablando aquí? Está hablando Jesús de Nazaret, el Dios Todopoderoso, el que estaba a la diestra del Padre, el que podía, él mismo dijo, que una legión de ángeles bajaran y sacudieran la tierra. Está hablando el Hijo de Dios. Y dice él aquí, estando en tierra, que el Hijo no puede hacer nada por sí mismo. Si Jesús en su condición humana no podía hacer nada, ¿qué podemos hacer nosotros por la gente? Nada. Es más, cualquier idea que le vengamos a proponer al Señor se va a quedar corta. Jesús, estando aquí en la tierra, tuvo que aprender, dice ser perfeccionado en obediencia, y Él tuvo que aprender a depender del Espíritu Santo, para que entonces todo lo que Él hiciera fuese asertivo y efectivo. Jesús estuvo en esta tierra durante 30 años, pasando al lado de personas, viendo enfermos, viendo endemoniados, viendo personas aquejadas por diferentes circunstancias, y Él no ayudó ni a uno solo, cero, a nadie. Si Jesús hubiese sido uno de nosotros, probablemente hubiese pensado, yo soy el Hijo de Dios, pobrecito, pobrecita, hay que ayudarle, voy a hacer el milagrito aquí para que pase tal cosa. Ve a esta persona tan afligida, hay que hacer algo. Si Jesús hubiese sido humano, se hubiese movido por buenas intenciones, tal vez en muchas veces. Pero Él entendía que las cosas se hacen bajo la dirección del Espíritu de Dios, por el poder de Él. En el momento que Jesús fue bautizado, el Espíritu de Dios vino a Él, lo capacitó para lo que tenía que hacer, vino un tiempo de prueba para Él. Y es que el ministerio es probado también. No pensemos que yo digo voy a servirle a Dios y ya, el diablo se va a quitar y le va a decir, sí, claro, tome, aquí están las almas, vaya, tranquilo, yo le ayudo, ¿qué más ocupa? No funciona así. También te va a estorbar, pero tenemos la victoria en el Señor. El énfasis no es ese. A lo que estamos queriendo notar aquí, poner sobre relieve, es que se depende del Espíritu Santo. Jesucristo en ese momento fue bautizado y entonces comenzó a servirle al Señor en una relación, en una dirección del Espíritu Santo. Todo lo que Él hacía, donde predicaba, donde enseñaba, por quienes oraba, a quienes ministraba, todo era dirigido por el Espíritu Santo. Él dice, el Hijo no puede hacer nada por sí mismo. Entonces, ¿cómo servía Jesús? ¿Será que lo que tenía al frente lo hacía? ¿Lo que se le ocurría, lo que le pasaba por la cabeza? Él nos dice aquí mismo, menciona, sino que lo que ve al Padre hacer. Porque todo lo que el Padre hace, eso mismo lo hace el Hijo. Y en otro evangelio se amplía la idea, él dice, porque lo que veo al Padre hacer, eso hago. Lo que oigo, eso digo. Quiere decir que Jesús, estando en esta tierra, sirviéndole al Señor, ministrando, Él tenía tal comunión con el Espíritu Santo que todo lo que Él hacía era dirigido por el Espíritu de Dios. Y esa es una dinámica que usted y yo tenemos que incorporar, si es que queremos como iglesia ser dirigidos por el poder de Dios. Amén. Necesitamos tener eso. Vea, le cuento un testimonio. Hace unos días un culto termina aquí y entonces ya se había orado por las personas y después se acerca un muchacho y me dice, pastor, ¿usted puede orar por mí? Y ya eran como las 12:40, yo tenía hambre y ya la gente iba saliendo y le confieso, hermano, yo soy persona, soy humano, ¿verdad? Y todavía me quedan vestigios de humanidad. Yo viendo el reloj diciendo, qué cansado, ya son como las 12 y resto, ya hay que irse. Me confieso con ustedes, ¿verdad? ¿Algún problema con eso? Ya terminó el culto porque la persona debió haber pasado antes, pero en ese momento el Espíritu Santo, ¿verdad? Sentí como que me puso un nudillo aquí en la espalda y me dijo, dispóngase. Entonces vine, oré por él y el Señor se glorificó en este muchacho de una manera espectacular. Y después yo reflexionaba, días después en esta experiencia, y yo decía, qué impresionante. En el momento que usted se baja y se deja andar en su humanidad, tienes una gran probabilidad de no ser efectivo en lo que tienes que hacer. Yo simplemente en ese momento dije, sí, Señor, y me dispuse y Dios se glorificó en la persona.
¿cierto? ¿Qué hice? Depender del Espíritu Santo, dejar que Él sea el que nos dirija, y así en todas las diferentes circunstancias de nuestra vida tenemos que aprender a depender del Espíritu de Dios. En pareja, muchas veces usted dice, bueno, ¿qué hago? ¿Cuál es la alternativa más rápida para solucionar esto? Y el Señor dice, en las rodillas, ¿verdad? Si es que quiere solucionar, ¿o qué es lo que quiere? En las rodillas es donde se va a solucionar el asunto. Padre, ¿cómo hago con este compañero en el trabajo? Esta compañera, ya sé, voy a ponerme en modo Aguilar. No, ahí no va a servir para nada lo que va a hacer. Se va a poner en un modo humilde para poder ayudar a esa persona. Y entonces vienes a servirle al Señor, y en el ministerio mucho más. Jesús, el Hijo de Dios, estando en la tierra, no se permitió hacer las cosas en su humanidad. Veo un ejemplo tan lindo, similar a esto que acabo de mencionar de este testimonio aquí, para la gloria del Señor. Viene Jesús, va con sus discípulos, venían de predicar en otro lugar, eran como el mediodía, y entonces dice que Jesús toma una intersección y se va hacia Samaria. Y dice que se acerca una mujer. Y los discípulos van detrás de él. Y le dicen, pero Jesús, ya es cerca de la hora de la comida. ¿Y qué vamos a hacer? Y él les dice lo siguiente, yo tengo otra comida. Y mi comida es hacer la voluntad del Padre. Jesús a la hora de almuerzo se desvió no sé cuántos kilómetros caminando hasta un lugar donde había una persona que necesitaba escuchar algo, y fue a hablarle, y producto de esa salvación vinieron más almas a la iglesia. ¿Cuáles son las circunstancias naturales que a ti y a mí nos impiden servirle a Dios? Tenemos que identificarlas y tenemos que aprender a depender del Espíritu Santo para poder servirle a Dios como Él lo quiere. ¿Quién dice amén? Necesitamos depender entonces del Espíritu Santo. ¿Y eso cómo ocurre? Haciéndolo como lo hizo Jesús. Cada vez que usted va a servir, va a predicar, va a cantar, va a orar por una persona, va a enseñar a los niños, cualquiera sea la actividad que usted va a hacer, hermano, no menosprecie la audiencia ni la oportunidad. Tenga un temor santo y dependa en ese momento del Espíritu de Dios, para que entonces usted pueda ver a Dios glorificarse, porque es a eso que Él nos mandó aquí, para servirle y hacerlo de la manera que Él lo quiere. Número 2, el ministerio es una extensión de su relación con Dios. Y digo la persona, su relación con Dios. Juan 14, 21 al 23, aquí está hablando el maestro nuevamente, dice, el que tiene mis mandamientos. ¿Quién tiene los mandamientos del Señor aquí? El que tiene mis mandamientos. Y además, continúa, y los obedece. Vea lo que produce la suma de esos dos elementos. El que tiene mis mandamientos y los obedece. Ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré. Y vea lo que dice aquí, porque no es poco. En pocas palabras hay algo demasiado importante. Y me manifestaré a Él. ¿Quién estaba hablando? Jesús. Dice que el que tiene los mandamientos y los obedece no solamente es amado por el Padre y por el Hijo, sino dice, me manifestaré a Él. Quiere decir que Jesús se manifiesta a la iglesia. Judas, pero no el Iscariote, le dijo, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Jesús respondió y le dijo, si alguno me ama, guardará mi palabra y mi Padre lo amará, y vendremos a Él y haremos con Él morada. Ve qué impresionante lo que el maestro le está diciendo ahí a los discípulos momentos antes de que Él muriera, resucitara y ascendiera a la tierra. Les está diciendo, yo ya no voy a estar de manera física con ustedes, pero aquel que contiene mis mandamientos, los conoce, los busca, los escudriña y los obedece, los practica, Él, a través del Espíritu Santo, dice que con el Padre harán morada con Él. Decía hace 8 días lo siguiente, ¿cómo hace usted para no tener relación con una persona con la que usted vive? Es imposible, necesitamos interactuar. Dice Jesús lo mismo, aquí dice, vendremos a hacer morada con Él. ¿Qué es lo que nos está diciendo el Señor? Que Él se manifiesta a sus discípulos. ¿A quiénes? Los que tienen los mandamientos, pero nos describe aquí algo, una experiencia de vida realmente transformadora. Porque es imposible
no tener comunión con el Señor y que nosotros no seamos transformados. Si hasta por el cónyuge, nuestros hijos y hasta el perro o el gato con el que vivimos nos transforman, influyen en nosotros, tienen un peso. Ahora el Hijo de Dios y el Padre viviendo en nosotros, imagínense el nivel de experiencia que eso genera en nuestra vida. Esa experiencia es la plataforma, es la base, esa relación con Él es lo que hace entonces que de usted brote algo, y es un ministerio. ¿Sí? No es al revés. Yo no le sirvo a Dios para tener comunión con Él. Yo tengo comunión con el Señor. Yo permanezco en su presencia y producto de esa relación que yo tengo con Dios se extiende un ministerio. ¿Por qué? Porque yo no puedo dar nada que no tengo. Del consuelo que usted va a recibir, de la enseñanza, de la corrección, del ánimo, del fruto que vas a recibir en la presencia del Señor, va a emerger un ministerio y usted va a poder ser entonces testigo de que el Señor existe. Y eso fue lo que Él le dijo a la iglesia: recibirán poder y me serán testigos en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, como hijos de Dios, para poder servirle, nosotros necesitamos tener comunión con el Señor, conocer sus mandamientos, obedecerlos, y entonces Él se va a manifestar a ti y a mí. Esa experiencia se va a extender. Nótese cómo Dios y el cristianismo como tal no es una teoría, no es un conjunto de reglas, está hablando de una manifestación de Jesús. No es yo simplemente saberme ciertos versículos o hacer un estudio por ahí. Hay una experiencia de vida que ocurre. Y esa vida también hace que entonces se extienda lo que el Señor quiere para la iglesia. Número 3. El ministerio presenta y glorifica a Dios y la persona de Jesús de manera completa. Juan 3:30 dice, aquí está hablando Juan el Bautista, dice: es necesario que Él, hablando de Jesús, crezca y que yo mengüe. Entonces, desglosemos esto. El ministerio presenta y glorifica a Dios y la persona de Jesús. ¿De qué estamos hablando aquí? Bueno, el que tiene que llevarse la atención, el que tiene que ser exaltado, el que tiene que verse cuando una persona sirve, predica y lleva a cabo su ministerio es el Maestro, es Jesucristo. ¿Y por qué esto es muy importante tenerlo presente? Porque muchas veces el hombre utiliza el ministerio como un punto de atención, es a Él, ¿cierto? A la persona, a la personalidad. Hoy, lamentablemente, en muchas iglesias, la personalidad es lo que atrae a la gente. Qué tan divertido es la persona que está allá al frente, o qué tantas masas mueve, ¿cierto? Entonces, utilizan el púlpito como una plataforma o el ministerio como una base, un lugar para atraer la atención a ellos y ser ellos la personalidad del lugar. Y no somos nosotros los que tenemos que vernos aquí. El que tiene que verse es Jesucristo. Ve a Juan el Bautista, que en ese momento tenía el montón de seguidores. Mira, si pusiéramos a Juan en estos días, Juan sería un influencer como pocos, ¿sí? Y Juan en ese momento dijo: es momento de apagar el Instagram. Chao Instagram, ya no me voy a ver yo, ya no me voy a vestir raro para presentarme aquí delante de la gente, porque qué vestimenta la de Juan, por amor a Cristo. Claro, había un mensaje profético detrás de eso, pero no era la atención a él. Muchas veces el ser humano es así, busca la atención ellos. No es para generarse usted followers. En ese momento Juan dijo: es necesario que yo mengüe, porque la persona que se tiene que ver aquí es Jesucristo. Si hay un milagro es para la gloria de Él. Si alguien se salva es por Él, no es para que usted diga: se salvó tal, vea, y ponga en Instagram un montón de fotos y demás. Eso no es servirle a Dios, eso es atraer la gloria, eso es vanagloria al ser humano. Si usted hace las cosas, le da la gloria a Dios únicamente. Amén. Entonces, el ministerio presenta y glorifica a Dios y la persona de Jesús de manera completa. ¿De qué estamos hablando al decir de manera completa? Ve, hoy en día hay muchas distorsiones del evangelio. Se presenta el evangelio por obras. Se le dice a la gente: usted va a ser salvo cuando usted se hinque y pase y haga 30 ayunos y salve tantas almas. Entonces usted es un siervo, un ministro de Dios. Ese no es el evangelio de la gracia y de la salvación. No es por obras el evangelio. Otra distorsión es el evangelio de la prosperidad. Entonces la gente viene para que Dios les dé cierta bendición o para que Dios los prospere o tal cosa, cosas que Dios puede hacer, pero no es ese el enfoque. ¿Okay? El punto en esto es
morir nosotros y ser transformados por el Señor para poder servirle. Y todo lo demás son simplemente añadiduras que Dios va a colocar. ¿Ok? Hay un utilitarismo de Dios entonces. El mensaje que la Biblia nos enseña, que nosotros debemos llevar allá afuera, es uno en el cual el ser humano es pecador y hay una división del ser humano con Cristo, una separación. Y Jesucristo vino para hacer un camino en que podamos ser salvos a ese Dios amoroso, a ese Dios que todo lo puede, a ese Dios que puso su Hijo en el madero. El mensaje no es, venga para que el Señor le haga el milagro, venga si usted está triste, venga porque pobrecito usted, venga porque nada de lo que Dios hace debe ser el mensaje. Lo que nosotros hablamos es, somos pecadores, la paga del pecado es muerte y Jesucristo murió para darte vida. Y en el camino Él va a hacer todo eso. ¿Y por qué es importante? Porque vemos en la estadística que muchas personas han buscado a Dios por motivaciones equivocadas. Y después cuando Dios no hace lo que ellos querían o no en el tiempo que lo buscaban, se apartan de Él. Entonces, ¿qué era lo que estaban en realidad buscando? Lo que se les enseñó mal. Venga porque Dios le va a hacer el milagro. O venga porque tal cosa. Venimos por salvación y Dios hace todo lo demás en el camino. Eso nos lleva entonces a un punto, y es que predicamos la verdad de Dios y mostramos su carácter de manera integral. Efesios 3:10 dice, para dar a conocer ahora por medio de la iglesia su multiforme sabiduría a los principados y poderes en los lugares celestiales. Dice la multiforme sabiduría de Dios. Como seres humanos, es muy natural que nos sentamos identificados con ciertos aspectos del carácter de Dios, ¿cierto? Por ejemplo, nosotros vemos al Dios que es fuego consumidor y queremos pasar las páginas rápido, ¿verdad? Del Antiguo Testamento. Y mandó el Señor un fuego que mató 150,000 personas. ¿Quién se alegra con eso? Usted no dice, gloria a Dios en ese momento, y cierra la página y pega 3 brincos, nadie hace eso, ¿verdad? Pero vemos que viene y dice, Jesucristo, estando esa persona, más bien dijo, ¿quién de ustedes está libre de pecado? Y entonces ahí a todos se nos salen las lágrimas, aleluya, Dios, amén. Claro, nos sentimos identificados y como humanos nos agrada ver esas partes del carácter de Dios, pero debemos presentarlo a Él de manera integral, la multiforme sabiduría de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no es ni Santa Claus y tampoco es un juez malo con un rayo en la mano esperando a ver a quién destruye. Ambas cosas y muchas más convergen en Él. Y es importante que la gente lo conozca y lo acepte tal cual es. Porque la sociedad muchas veces va a decir, es que yo no acepto que Dios haya hecho eso en el Antiguo Testamento y que tales personas hayan pasado esto. ¿Y cómo es posible que si existe un Dios haya hambre en África? Eso no es culpa de Dios, eso es producto del pecado. No tiene nada que ver con Él. Hay que conocer en esto que la paga del pecado es muerte y por eso la humanidad sufre, pero eso no tiene nada que ver con Dios. Más bien, hay misericordia en Él en hacer que llegue tanto misionero a ese continente y que estén pasando tantas cosas. Y ahí podemos ver el amor de Dios. Más necesitamos, lo que estamos diciendo a través de esto es presentar a Dios de manera integral. El Dios que es amor, el Dios que es fuego consumidor, el Dios que restaura, el Dios que redime, el Dios que corrige. A ese Dios hay que presentarlo allá afuera, la multiforme sabiduría de Dios. ¿Quién dice amén? Está bueno. Número 4. El ministerio requiere compromiso y esfuerzo. ¿En qué sentido, pastor? En varios, hermano. En varios aspectos requiere. Primera de Corintios 15:58 dice lo siguiente. Así que, hermanos amados míos, manténganse firmes y constantes, siempre creciendo en la obra del Señor, seguros de que el trabajo de ustedes en el Señor no carece de sentido. Veámoslo por partes. Vean lo que él dice aquí. Primeramente, dice, manténganse firmes. ¿En qué sentido tenemos que estar firmes? Entonces ahí va a venir, no sé, Rodri o Jimmy, me va a decir, vea, pastor, no, yo ya hice el tríceps esta semana, aquí no hay nada de flojera. Yo estoy firme, pastor. Estoy firme en el Señor. No es de esa firmeza que el Señor nos habla. No, pastor, yo tengo las cuentas, todo está, cero deudas, no le debo nada a nadie, pastor. Estoy firme en ese sentido. No es de eso que nos está hablando la Escritura, no es una firmeza natural. Nos está hablando de una firmeza provocada por el Espíritu. Una firmeza. ¿Ok?
Él trae una templanza, una victoria que se produce a través del Espíritu de Dios en nosotros. Primeramente, dice la Escritura aquí, que tenemos que mantenernos firmes para servirle a Él. Quiere decir que hay cosas que van a venir en contra de esa firmeza. Van a haber ataques, esta humanidad también va a mediar muchas veces, y para que usted y yo podamos mantenernos a lo largo de nuestra vida sirviéndole al Señor y que no nos saque el enemigo y no nos saquemos nosotros mismos del ministerio, tenemos que estar firmes en el Espíritu. Amén. Tenemos que ser preparados, tenemos que mantenernos en Él para que entonces podamos hacer lo que el Señor nos ha llamado, y eso implica que va a haber momentos de ayuno. Va a haber momentos de buscar la presencia del Señor. Va a haber tiempos en los cuales va a haber batalla espiritual. Usted mismo ve a Jesús cuando fue a servir. Antes de servir, dice que el enemigo vino a probarlo 3 veces. Jesús vence sobre él. ¿Y qué dice la Escritura después? De una manera muy interesante. Dice, y Satanás se apartó de Jesús para buscar un momento más adecuado después. Quiere decir que el diablo puerco y cochino viene y te ataca muchas veces y usted vence en él, pero dice, no, es que no tenía suficiente hambre, voy a buscar otra después. O tal cosa, para ver cómo hace para poder tratar en nosotros y apartarnos o hacernos tropezar. Pero seguido dice, manténganse firmes y dice, y constantes. Quiere decir que si el ministerio requiere compromiso, entonces ese se va a ver también en la disponibilidad y en la constancia con la cual le sirvo al Señor. Dios te llama a servir y después viene por allá este montón de situaciones, tentaciones o cosas para sacarnos de la obra. Y pueden ser cosas totalmente buenas. Puede ser, no sé, pongo a María porque yo sé que a María le gusta mucho. Dice, pastor, es que vea, esta semana durante las próximas 15 hay tantas carreras que tengo que ir a hacer, porque María corre, es atleta. Pero ella, dentro de la madurez que tiene y le hemos visto, ella sabe seleccionar cuáles va a correr, ella escoge sus carreras. O que usted me diga, no, pastor, es que ya terminé esta maestría, voy a hacer 3 más. ¿Cuándo vas a servirle al Señor? No, es que estoy muy ocupado. Tiempo para todo hay. ¿Sí? Y en este siglo es muy fácil estar ocupados. Ahí entonces nos damos cuenta que vamos a tener que en oración poder determinar a qué nos llamó el Señor. Puede ser que Dios quiera que usted haga, no sé, no 4 maestrías, que haga 2. Y que Él te bendiga con esas 2 más de las que las 4 que pensabas hacer. Tenemos que tener discernimiento y sabiduría para notar cuándo cosas naturales que puedan ser buenas nos están sacando. Para ser entonces constantes. Constantes. ¿Qué le transmite a usted si se le dice que usted tiene que ser constante en el ministerio? Quiere decir que va a haber un fruto frecuente emergiendo de usted, producto de esa relación con el Señor. Y continúa, dice, siempre creciendo en la obra del Señor. Nos habla de productividad. Y para que nosotros podamos ser productivos en el ministerio, así como cualquier rédito que usted tiene en la vida y que viene producto de una inversión, necesitamos invertir constantemente, ¿sí? No sé, usted invierte en Bitcoin, en acciones, en tierra, lo que sea, usted necesita, viene después la ganancia, continuar invirtiendo, y en el ministerio es igual. ¿Cómo invierto en el ministerio? Vamos de vuelta al modelo perfecto. ¿Cómo invertía Jesús en el ministerio? Y temprano en la mañana Jesús se fue a orar. Y terminando la noche y de madrugada, Jesús estaba en la presencia del Señor. Tiene que haber una búsqueda, una inversión. Así como usted invierte una pareja, por ejemplo, y dicen, vámonos por allá a comer, salgamos, y usted invierte en esa relación con el maestro. Tiene que haber una inversión de tiempo, en la palabra, en oración, para que de él brote también la enseñanza y entonces usted pueda dar lo que él quiere. ¿Quién quiere eso? Tienes que invertir en la presencia del Señor para que entonces puedas estar siempre creciendo en la obra. Y debemos estar bien conscientes de la importancia que esto hace. Usted puede venir aquí a ministrar, a enseñar, y de pronto le aparecen 2 personas. No sé, una maestra de adolescentes, una de la escuela de los niños, y hay 2 niños. Y usted puede pensar que porque son 2, Dios no va a hacer algo. Todo lo contrario. Aunque haya una persona, el Señor se puede glorificar. Usted puede venir aquí y decir, es que hoy, no sé, no está el bajo, no está la batería, entonces la alabanza no va a sonar como tiene que sonar, y nos llevamos tremenda sorpresa. El Espíritu de Dios se manifiesta. ¿Sí?
¿Qué es lo que tiene que tener conciencia la iglesia a la hora de servirle a Dios? La importancia que tiene. Dice, seguros de que el trabajo de ustedes en el Señor no carece de sentido. Y las verdades en Dios son permanentes. Quiere decir que usted puede ir a predicar a un lugar y pueda que haya una persona, pero si usted está firme en esto, usted sabe que lo ha llamado al Señor e invirtió tiempo en la presencia de Él, espere el respaldo del Señor en lo que va a hacer. Porque Él está contigo, amén, y Él no se puede negar a sí mismo. Él dio su palabra y Él va a hacer lo que tiene que hacer. Lo que depende de nosotros entonces es ser proactivos en buscar su presencia, en el nombre de Jesús. Número 5, para servir a Dios debemos conducirnos como Cristo lo haría. Hablábamos de la personalidad, todos tenemos diferentes personalidades, pero la pregunta, el derrotero, el norte para nosotros, servirle al Señor es: ¿qué es lo que tú quieres, Dios, en este día de alabanza? ¿Qué es lo que debo hacer con estos 2 niños, o estos 2 o estos 50 adolescentes que están aquí? ¿Qué es lo que se va a manifestar a través de esta alabanza? ¿Qué es lo que tú quieres, Señor? Dice la palabra, el amor de Dios se ha perfeccionado verdaderamente, escuche esto, verdaderamente, en el que obedece su palabra. Y por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Quiere decir que estamos diciendo que para servirle al Señor hay que hacerlo y conducirnos como Cristo lo haría. Quiere decir que tenemos que tener las emociones del Señor para servirlo, la disposición del Maestro para hacerlo. Y cuando usted se para aquí al frente, cuando usted va a predicar o cuando usted le va a hablar a una persona en la calle y demás, tiene que manifestarse Cristo a través suyo. ¿En qué maneras? Por ejemplo, en la compasión, ¿cierto? Ese es un ejemplo muy bueno de cómo tiene que estar o cómo tiene que manifestarse el ministerio en la vida de un cristiano. Y tenemos que tenerlo presente, porque cuando la iglesia se sale de esto y no imita a Cristo en el ministerio, es facilísimo caer en la religiosidad. Y entonces caen en volver el ministerio un show de entretenimiento o más bien un lanzadero de pedradas a la gente. Y se vuelve el altar, ¿verdad? Como para atacar a la gente. Y no es eso lo que el Señor quiere. No es, así no se le sirve al Señor. Tenemos que tener conciencia de que al estar aquí parados al frente tenemos un montón de hermanos y hermanas que están pasando situaciones, gente imperfecta, gente con situaciones que necesita la ayuda del Señor y que Dios cuenta contigo para alcanzarlos. Ve a Jesucristo, cuando Él viene, está en un lugar con los discípulos compartiendo, dice que está con unos cobradores de impuestos, y en ese momento se levantan los escribas y le dicen a los discípulos, dice que comienzan a cuestionarlos y les dice, ¿por qué ustedes y Jesucristo comen con cobradores de impuestos y pecadores? O sea, para ellos era inaceptable que se compartiera con gente pecadora, que un hijo de Dios, una hija de Dios esté compartiendo con tal persona, era inaceptable. Y la respuesta de Jesús a mí no deja de sorprenderme. Él les dice, Jesús les respondió, los que están sanos no necesitan un médico, sino los enfermos. Yo no he venido a llamar al arrepentimiento a los justos, sino a los pecadores. Qué impresionante, la compasión, el amor, la misericordia del Señor. Y esto mismo tenemos que tener nosotros presente para poder servirle al Señor. Porque ahí se va a sentar gente inconstante, gente que cae en pecado, gente que quiere salir del pecado y no puede, que trata, que batalla y no ha podido vencer sobre su humanidad o sobre las operaciones del enemigo. Tenemos que saber que el ministerio está para servir a gente imperfecta, a gente enferma. Él dice que Él no vino a llamar a los sanos y a los justos, sino a buscar a los enfermos. Y a mí me gusta usar la ilustración de un hospital en esto. Es como que usted vaya a una clínica, usted se sienta muy mal, esté enfermo y le diga, no sé, doctor, es que me duele el estómago, es que me comí tal cosa, andaba en un lugar y me cayó pesado, y que el doctor comience a decirle a usted, pero ¿quién lo tiene yendo a comer a un lugar afuera? Usted no sabe que tenía que lavarse las manos y se indigestó, ¿cómo se le ocurre hacer tal cosa? Y a tirarle esta regañada, ¿cierto? ¿Quién espera eso de un médico? Se espera que el contacto con educación,
con amabilidad le ayude a usted a entender qué fue lo que le pasó y le dé la medicina o el tratamiento que necesita. Y así mismo nos atiende el maestro a nosotros, y así nos atendió. Entonces, cuando queremos servirle al Señor y cuando entendemos que Él nos llama a servirle, es muy importante que tengamos esta compasión, este amor que tiene Jesús y sigue teniendo por las personas. Saber que muchas veces la gente viene y está en su vanidad, no saben, a veces es simplemente cuestión de enseñarles. Y estamos allí para poder servirle a Él. Personas con necesidades de todo tipo. ¿Cuál es la pregunta que nos tenemos que hacer entonces? Señor, ¿cómo lo hago? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Cómo imito al Señor en medio de esto? En la alabanza, ¿cómo alabo al Señor? A los niños, ¿qué tienen estos niños? Las personas que están sirviendo con los niños es un ministerio muy especial, así como todos. Pero esos niños que vienen aquí, se los decimos por testimonio, muchas veces vienen de hogares en los cuales hay problemas y nunca escuchan una palabra constructiva, edificante. Y aquí está la iglesia para alcanzarlos. Aquí ha habido personas que han venido y se han sentado allí y se han acercado al final a decirnos: pastor, yo me pensaba suicidar hoy, pero por eso que acabo de escuchar ese mensaje no lo voy a hacer. ¿Quién le da la gloria al Señor? No nos damos cuenta de lo que está pasando en los corazones y en las mentes de las personas, pero lo que sí podemos es permitirnos ser usados por el Espíritu de Dios para llegar entonces a cada uno de ellos. Y es a eso que el Señor nos manda cuando nos pide servirle. El ministerio no se conduce bajo nuestros propios términos. Puede hacer que usted sea muy profesional en lo que hace y usted diga: no, es que para servirle a Dios todo el mundo tiene que estar aquí puntual, o todas las sillas tienen que estar bien alineadas, nadie desafine cuando cantan. Así no se le sirve a Dios. El ministerio no es para ser profesionales, el ministerio es para mostrar al Señor. Amén. Eso no quiere decir que no se hace con excelencia, porque eso nos manda el hacerlo, pero esto balanceado con la compasión y el carácter amoroso de nuestro Dios, diciendo la verdad, presentando al Señor como tiene que ser. Y por último, para ir cerrando, el Señor lo que nos pide a nosotros es un corazón dispuesto. Nótese, a la luz de todo lo que hemos hablado aquí, que en nuestras propias fuerzas no podemos hacerlo. Se requiere un corazón dispuesto. Porque muchas veces el Señor nos va a levantar en la madrugada porque hay que hacer algo. Y ahí usted tiene que simplemente wake up. Levantarse. El Señor, es que qué cansado, ayer me acosté tarde. Levantarnos. Y ahí el Espíritu Santo le quita a usted el sueño y hace todo lo que necesita. Porque hay cosas que hay que atender. Hay que orar. Se necesita un corazón dispuesto para ir la milla extra. Para orar por alguien más. Para moverse en un lugar cuando está haciendo sol y estamos cansados. Porque un día Él se bajó del trono para venir a esta tierra tan cansada, tan desfigurada, tan deshecha, para llegar a donde estamos nosotros, a donde estábamos, y a través de alguien hablarnos. Y fue por esa acción del Señor que hoy usted y yo estamos aquí. Y así mismo Dios cuenta con nosotros para poder servirle, poder llevar el mensaje del Evangelio a muchas personas más que lo están esperando. Por tanto, se requiere un corazón dispuesto. Y Dios no te va a pedir lo que no tienes. A veces está esta idea: es que necesito para servir. Dios no te va a pedir lo que no tienes. Cuando vino aquel niño con la canasta y los peces y los panes, Él no le pidió que trajera 5,000 peces y panes. Él preguntó: ¿qué es lo que tienes? Y Él va a usar lo que ya hay en ti para poder tocar a las personas. Lo mismo Moisés, cuando clamó: Señor, viene el faraón contra nosotros, ¿qué hago? ¿Qué tienes en tu mano? Dios no te va a pedir lo que no tienes. Él va a usar lo que ya tienes ahí y a partir de eso va a desarrollar algo maravilloso, algo que usted ni se imagina. Amén. Le invito a que usted se ponga sobre sus pies. Estamos cerrando este mensaje. Yo quiero que usted piense cuáles son las cosas que de pronto le impiden o le han impedido servirle al Señor. Nosotros escuchamos muchas cosas. Gente que dice: pastor, es que primero soy yo y mis necesidades, mis problemas. Usted no se imagina los problemas que yo tengo, pastor.
Después le sirvo a Dios cuando se solucione ese problema. Vea, Jesucristo nos dijo que en el mundo iba a haber aflicción. Hoy es esto, mañana es lo otro. Va a haber diferentes cosas. Lo que el Señor nos pide a nosotros es servirle a Él en medio de, y dejar los problemas en el altar. Y en el tiempo de Él va haciendo, Él va tratando con las cosas. Pastor, es que el éxito me espera, está allá afuera y necesito invertirme en todo en esto. ¿Qué respondió el maestro? ¿Qué provecho sacará el hombre de ganar el mundo entero si se pierde su alma? ¿O qué va a dar un hombre a cambio de ella? Pastor, le fallé a Dios, pequé en esto. El que confiesa su pecado y se aparta, alcanza misericordia. Pastor, estoy muy ocupado y no sé si puedo servirle a Dios así. Vengan a mí todos los agotados de trabajar, que yo los haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para su alma, porque mi yugo es fácil y mi carga es liviana. Pastor, es que yo no he hecho las cosas con excelencia y en realidad nunca las he hecho bien. Vean, hermano, hermana, el Señor tomó 12 hombres diferentes y los hizo ser altamente funcionales para Él. Lo único que se requiere es permitirnos ser transformados por el Señor. Pastor, no tengo lo necesario para servirle al Señor. ¿Es cierto? ¿Es cierto? ¿Qué nos dice Él? Ni con ejército ni con fuerza, sino con mi Santo Espíritu. Pastor, mi pasado es muy oscuro. ¿Y qué? No importa. Si nos dice la Escritura que cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Su pecado está allí contenido, y el mío también, y Él nos ha limpiado.